Capítulo 9. Silencio y Satsanga. Aunque Sri Ramana daba gustoso sus enseñanzas verbales a cualquiera que las pedía, frecuentemente señalaba que sus enseñanzas silentes eran más directas y más poderosas. Estas enseñanzas silentes consistían en una fuerza espiritual que parecía emanar de su forma, una fuerza tan poderosa que él consideraba que era el aspecto más directo e importante de sus enseñanzas. En lugar de dar instrucciones verbales sobre cómo controlar la mente, él emitía sin esfuerzo un poder silente que aquietaba automáticamente las mentes de todo el mundo a su alrededor. Las gentes que estaban en sintonía con esta fuerza cuentan que la experimentaban como un estado de paz y de bienestar interior. En algunos devotos avanzados precipitaba inclusive una experiencia directa del sí mismo. Este método de enseñanza tiene una larga tradición en India, siendo su exponente más famoso Dakshinamurti, una manifestación de Shiva que llevó a 4 sabios eruditos a una experiencia del sí mismo por medio del poder de su silencio. Sri Ramana hablaba frecuentemente de Dakshinamurti con gran aprobación y su nombre prolifera en muchas de las conversaciones de este capítulo. Este flujo de poder desde el gurú puede ser recibido por cualquiera cuya atención está enfocada sobre el sí mismo o sobre la forma del gurú. La distancia no es ningún impedimento a su eficacia. A esta atención a menudo se la llama satsanga, lo cual significa literalmente asociación con el ser. Sri Ramana alentaba encarecidamente esta práctica y decía frecuentemente que era la manera más eficiente de provocar una experiencia directa del sí mismo. Tradicionalmente implica estar en la presencia física del que ha realizado el sí mismo, pero Sri Ramana le daba una definición mucho más amplia. Decía que el elemento más importante en satsanga es la conexión mental con el gurú. Satsanga tiene lugar no solamente en su presencia, sino donde quiera que uno piensa en él y siempre que uno piensa en él. La siguiente cita da una indicación del poder de satsanga. Consta de 5 versos sánscritos extraviados con los cuales Sri Ramana se tropezó en varias ocasiones. Estaba tan impresionado por sus contenidos que los tradujo al tamil y los incorporó en Uladu Narpadu Anubandham, una de sus propias obras escritas que trata de la naturaleza de la realidad. 1. Por satsanga se disolverá la asociación con los objetos del mundo. Cuando se ha disuelto esa asociación con los objetos del mundo, se destruirán los apegos o tendencias de la mente. Aquellos que están desprovistos de apego mental perecerán en eso que es inmutable. Así alcanzarán Jivan Mukti, la liberación. Ama su asociación. 2. El supremo estado que es alabado y que se alcanza aquí, en esta vida, por la limpia vichara, indagación, la cual surge en el corazón cuando se gana la asociación con un sadhu, una persona noble o uno que ha realizado en sí mismo, es imposible de alcanzar escuchando a los predicadores, estudiando y aprendiendo el significado de las escrituras, haciendo obras virtuosas o por cualesquiera otros medios. 3. Si uno gana la asociación con sadhus, ¿de qué utilidad son todas las observaciones religiosas, niyamas? Cuando está soplando la excelente brisa del sur, ¿cuál es la utilidad de tener un abanico? 4. El calor lo hará desaparecer la luna fría. La pobreza la hará desaparecer el árbol que cumple todos los deseos. Y el pecado lo hará desaparecer el canjes. Pero sabe que todos estos, comenzando con el calor, desaparecerán teniendo meramente el darshan, la mirada, de sadhus incomparables. 5.
los lugares del baño sagrado, los cuales se componen de agua, y las imágenes de las deidades, las cuales están hechas de piedra o tierra, no pueden ser comparables a esas grandes almas, Mahatmas. ¡Ah, qué maravilla! Los lugares del baño y las deidades confieren pureza de mente después de incontables días, mientras que tal pureza se confiere instantáneamente a las gentes tan pronto como los sadhus los miran con sus ojos. Pregunta: ¿por qué Bhagavan no va de un lado a otro predicando la verdad a las gentes? Respuesta: ¿cómo sabe usted que no lo estoy haciendo? ¿Consiste predicar en subir a una plataforma y arengar a las gentes congregadas? Predicar es simple comunicación de conocimiento. En realidad solamente puede hacerse en silencio. ¿Qué piensa usted de un hombre que escucha un sermón durante 1 hora y que se marcha sin haber sido impresionado por él de manera que cambie su vida? Compárelo con otro que se sienta en una sagrada presencia y que se va después de algún tiempo con su visión de la vida totalmente cambiada. ¿Qué es mejor, predicar en voz alta, sin efecto, o sentarse en silencio, enviando nuestra fuerza interior? Pero veamos, ¿cómo surge el lenguaje? Primero hay conocimiento abstracto. De este surge el ego, el cual, a su vez, provoca el pensamiento, y el pensamiento la palabra hablada. Así pues, la palabra es el bisnieto de la fuente original. Si la palabra puede producir un efecto, juzgue por usted mismo cuánto más poderosa debe ser la predicación a través del silencio. Pregunta: ¿cómo puede el silencio ser tan poderoso? Respuesta: un realizado emite oleadas de influencia espiritual, las cuales atraen a muchas gentes hacia él. Sin embargo, él puede estar sentado en una caverna y mantener un completo silencio. Nosotros podemos escuchar conferencias sobre la verdad e irnos después con apenas algún atisbo del tema, pero la entrada en contacto con un realizado, aunque él no hable, dará mucha más luz sobre el tema. Él jamás necesita salir entre el público. Si es necesario, puede usar a otros como instrumentos. El gurú es el dador del silencio que revela la luz del conocimiento de sí mismo, la cual brilla como la realidad residual. Las palabras habladas no son de ninguna utilidad si los ojos del gurú se encuentran con los ojos del discípulo. Pregunta: ¿da Bhagavan Diksha, iniciación? Respuesta: Mouna, silencio, es la mejor y la más poderosa Diksha. Esa fue practicada por Sri Dakshinamurti. La iniciación por contacto, mirada, etc. son todas de un orden más bajo. La iniciación silente cambia los corazones de todos. Dakshinamurti observaba silencio cuando los discípulos se acercaban a él. Esa es la forma más elevada de iniciación. Incluye las demás formas. En las otras dikshas debe establecerse la relación sujeto-objeto. Primeramente debe emanar el sujeto y después el objeto. A menos que estos dos estén aquí, ¿cómo va uno a mirar o a tocar a otro? Mouna Diksha es la más perfecta. Comprende la mirada, el contacto y la enseñanza. Purifica al individuo de todas las maneras y le establecerá en la realidad. Pregunta: Swami Vivekananda dice que un gurú espiritual puede transferir la espiritualidad sustancialmente al discípulo. Respuesta: ¿hay alguna sustancia que transferir? Transferir significa la erradicación del sentido de ser el discípulo. El maestro lo hace. No que el hombre fuera algo en un tiempo y se metamorfosee después en otro. Pregunta: ¿no es la gracia el don del gurú? Respuesta: Dios, gracia y gurú son todos sinónimos y también eternos e inmanentes. ¿No está el sí mismo ya dentro?
¿Le corresponde al gurú otorgarlo con su mirada? Si un gurú piensa así, no merece el nombre. Los libros dicen que hay muchos tipos de diksha, iniciación por la mano, por contacto, por el ojo, etc. También dicen que el gurú hace algunos ritos con fuego, agua, yapa o mantras y llama a tales actuaciones fantásticas dikshas, como si el discípulo deviniera maduro solamente después de que el gurú llevara a cabo tales procesos. Si se busca al individuo, no será encontrado en ninguna parte. Tal es el gurú, tal es Dakshinamurti. ¿Qué hacía él? Estaba silencioso cuando los discípulos aparecían ante él. Se mantenía en silencio y las dudas de los discípulos se disipaban, lo cual significa que perdían sus identidades individuales. Eso es ñana y no toda la verborrea usualmente asociada con él. El silencio es la forma de trabajo más potente. Por vastos y enfáticos que los sastras, escrituras, puedan ser, fallan en su efecto. El gurú está en quietud y la paz prevalece en todo. Su silencio es más vasto y más enfático que todos los sastras juntos. Estas preguntas surgen debido al sentimiento de que, habiendo estado aquí durante tanto tiempo, escuchando tanto, trabajando tanto, uno no ha ganado nada. El trabajo que se lleva a cabo dentro no es visible. De hecho, el gurú está siempre dentro de usted. Pregunta: ¿puede el silencio del gurú provocar realmente estados avanzados de conciencia espiritual? Respuesta: hay una antigua historia que muestra el poder del silencio del gurú. Tadvaraya compuso un varani, un tipo de composición poética en tamil, en honor a su gurú Swarupananda, y convocó una asamblea de pandits eruditos para que escucharan la obra y evaluaran su mérito. Los pandits suscitaron la objeción de que un varani se componía solamente en honor de grandes héroes capaces de matar 1 millar de elefantes en batalla y que no estaba dentro del orden una obra tal en honor de un ascético. A lo cual el autor dijo: vayamos todos a mi gurú y resolvamos esta cuestión allí. Fueron al gurú y después de que todos se hubieran sentado, el autor dijo a su gurú el propósito de su visita. El gurú se sentó en silencio y todos los demás se quedaron también en mouna. Así pasó todo el día. Vino la noche y algunos días y noches más, y sin embargo, todos estaban sentados allí en silencio, sin que les sobreviniera ningún pensamiento en absoluto a ninguno de ellos, y sin que nadie pensara o preguntara por qué habían venido allí. Después de 3 o 4 días así, el gurú movió un poco su mente y las gentes allí reunidas recuperaron inmediatamente su actividad de pensamiento. Entonces declararon: conquistar 1 millar de elefantes no es nada al lado del poder de este gurú para conquistar los enardecidos elefantes de todos nuestros egos juntos. Así pues, ciertamente merece el nombre de Varani en su honor.